seguimos con la dinámica ya. Adelante. Muy bien. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias al equipo de ANEP que nos invitó a participar de este seminario y a contar nuestras experiencias tanto en educación primaria como en educación media que estamos desarrollando este año. Me acompaña Lucía, que también es parte del laboratorio de Ciencias Comportamentales del CEIBAL, y vamos a estar contándoles estas dos experiencias que tuvimos para reducir las inasistencias. Un poco simplemente a modo de introducción, en el laboratorio lo que hacemos es diseñar, implementar y evaluar soluciones que están basadas en las ciencias del comportamiento con el objetivo de generar evidencia que permita informar y mejorar lo que son las políticas y prácticas educativas. Y esto muy breve a modo de introducción y no solo porque guía nuestra forma de trabajar, esta metodología que usamos en el laboratorio, sino también porque va a guiar un poco las dos presentaciones que les vamos a estar haciendo en estos dos proyectos. Trabajamos con esta metodología que se llama TEST, por sus siglas en inglés, y rápidamente son 5 fases que consiste en primer lugar identificar un objetivo, un comportamiento sobre el que queremos trabajar, hacer una fase de exploración que combina diferentes métodos mixtos, análisis cualitativos, análisis cuantitativos y también lo que son pruebas de concepto y pilotos. En base a esta fase de exploración poder diseñar una o algunas, quizás varias soluciones y atado a eso también la fase 4 de evaluar estas soluciones, entender qué funciona, para quién funciona y en base a eso poder hacer un escalamiento de las soluciones que sean efectivas para este comportamiento objetivo que queremos lograr. Desde la creación del laboratorio hemos venido trabajando en diferentes proyectos y muchas veces codo a codo con ANEP y este es el caso en las dos intervenciones que estamos realizando. Y en este caso el problema que tuvimos y que por allá por 2022 cuando empezamos a ver un poco cómo estaba la situación es que 7 de cada 10 estudiantes de primaria en ese año 2022 habían sido ausentes crónicos. Un 67% de los estudiantes se habían perdido un 10% o más de las clases del año escolar. ¿Por qué considerar un poco este 10% y por qué este criterio? Bueno, es porque es el punto de corte en el que empezamos a ver que los estudiantes ven afectadas sus trayectorias educativas. Sabemos que, como hemos hablado en todo el día de hoy, es un problema multicausal que tiene impacto a corto plazo y también a largo plazo en lo que son las trayectorias, pero también en su desarrollo social y emocional y más adelante en su vida adulta, y que tiene consecuencias más graves para los contextos más vulnerables. Entonces, teniendo esta perspectiva de problema multicausal, desde el laboratorio venimos a hacer un aporte que se suma a todas las herramientas y todos los esfuerzos que se realizan para reducir el ausentismo y que viene a tener una mirada desde lo que son las ciencias del comportamiento para poder entender un poquito qué barreras están dificultando este comportamiento de que los estudiantes asistan a la escuela y cómo poder reducir el ausentismo. Por eso empezamos a trabajar en lo que es primaria, en particular hicimos un análisis cuantitativo de los datos de 2022, hicimos entrevistas a papás y a docentes para entender un poco cuáles eran sus percepciones sobre la problemática y también implementamos una prueba piloto en una escuela de Montevideo donde adaptamos un estudio que se hizo en Estados Unidos y que había tenido buenos resultados para reducir las inasistencias, que consistía en el envío de cartas, para ver un poco la viabilidad de esta estrategia. Y rápidamente lo que encontramos más allá de lo que son los datos que ya habíamos analizado es que, como comentó Alejandro también en la presentación, hay un sesgo en los padres, pero también en los docentes, en la cantidad de inasistencias que tienen los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente están subestimando la cantidad de inasistencias que tienen. Digamos que mi hijo tiene 20 faltas, bueno, yo creo que tiene 10 faltas, no 20. Y también pasa un poco en el caso de la escuela, en los docentes y también en los directores, que muchas veces toda su atención se va en los casos que realmente requieren una atención personalizada o que son casos más graves, que tienen barreras estructurales, muchas de las que hemos hablado, con problemas económicos, familiares, de violencia y demás. Y muchas veces esos casos son los que llaman la atención y se llevan nuestros recursos, pero hay otros que pasan un poco desapercibidos y eso es a lo que nos referimos con la invisibilidad del problema. ¿Qué quiere decir? Bueno, estos estudiantes que faltan más salpicados. Falta un día esta semana, falta un día la semana que viene la otra, y así voy. No es tanto,
lo pensamos cuando hablamos con los papás, nos decían 1 vez por semana, no es tanto, 2 veces por mes, no es tanto faltar 2 veces por mes, pero cuando vamos al acumulado del año y pasan 10 meses, tenemos 20 faltas en el año y esas 20 faltas son un mes de clase porque son 20 días lectivos. Entonces, la idea con esto en mente era un poco generar una solución que pudiera aportar a esta brecha, digamos, de entre lo que sucede en realidad y los papás perciben sobre las inasistencias. Y diseñamos un programa comunicacional que llamamos multicomponente, ahora les voy a contar un poquito cuáles son los componentes, que el objetivo es eso, dar visibilidad, generar conciencia sobre la problemática, poner el tema sobre la mesa y que los papás puedan hacer un seguimiento y también los docentes de los estudiantes que están pasando más desapercibidos. Para eso los 2 actores principales son las familias y los docentes. Y bueno, en el caso de las familias es multicomponente porque tiene estas 3 partes. En 3 momentos del año las familias recibieron por correo postal en sus casas. En el primer momento del año, al inicio, recibieron un sobre en sus casas que tenían estos 3 componentes. Un calendario que además tenía un imán para pegar en la heladera. Y bueno, un poco el objetivo era que tanto los papás en conjuntos con los estudiantes pudieran ir marcando. Fui, no fui, este día, cuando estuve. Al final también tenía una hojita resumen que era como para poner... En marzo tuve tantas faltas, en junio poder hacer como esta suma del año e ir viendo cómo se van acumulando mes a mes las inasistencias. También tenía un folleto que, bueno, hablaba de por qué es importante asistir a la escuela, muchas cosas que quizás ya se saben, pero no está mal de más recordarlas. Tenía también en la parte de atrás algunos consejos muy simples, pero que podían ayudar a los papás como acostarse temprano, dejar la mochila preparada para el otro día. Y también tenía una especie de semáforo que bueno, decía, si tenés 0 faltas al mes, estás bien, estás en verde. Si tenés una falta al mes, ya estás en amarillo. Y si tenés 2 o más, ya estás en rojo. Y abajo decía esta idea de, bueno, 2 faltas al mes son un mes de clases perdidos en el año. Y hoy cuando vimos los semáforos que hacían en la escuela 157 fue como que se llenó el alma de ver esos niños haciendo los semáforos verdes, amarillos y rojos, que era un poco la idea también de transmitir esto de tomemos conciencia de que estas faltas que tenemos a veces a lo largo del año van a tener un impacto. Y bueno, y como componente principal tenía la carta, que también llegaba junto en el principio de año con estos 2 componentes y luego llegaba 2 veces más en el año. La carta básicamente tenía un gráfico que mostraba las inasistencias de los estudiantes. El gráfico era rojo, sí, generaba un poco de impacto, pero era la idea. En algunos casos se comparaba con algún estudiante típico cuando ese estudiante tenía buena asistencia. Y en otros era solo la barra. En principio mostraba las faltas del año anterior, apelando un poco a esto de este es el inicio del año, el año pasado tuviste estas faltas, pero este año familia pueden ayudar, vamos a hacerlo mejor. Y en los 2 momentos siguientes del año se mandaban las faltas del año corriente, la idea de hacer un seguimiento y bueno, tener este impacto, digamos, en las familias. Se mandó en papel porque bueno, hay bibliografía que respalda que esta carta que llega por correo y en papel tiene más pertenencia, e incluso luego cuando conversamos con las familias, luego de realizar toda la intervención, nos decían la puse en la heladera, la pegué la carta en la heladera y estaba acá y la tenía y la iba mirando recordándome que no había que faltar. En el caso de los docentes la intervención fue un poco distinta, fue por WhatsApp y fue con una periodicidad mensual y la idea era un poco hacerle llegar de forma amigable y rápida en el celular cuáles eran los estudiantes que estaban en riesgo, o sea, aquellos estudiantes que tenían más del 10% de inasistencias. Si ellos deseaban, le podíamos dar una lista de los nombres de esos estudiantes y también al final tenía una interacción para dar algunos tips que probablemente los docentes ya los tenían más que claros y los aplicaban, pero la idea era traerlos un poco en este bot. Parte importante, como les comenté, de la metodología es que pudiéramos evaluar esto, entonces por eso se hizo un diseño experimental. En total fueron 210 escuelas públicas urbanas de 6 departamentos que fueron elegidas en acuerdo con ANEP y todas las familias de estudiantes de primero a tercer año de esas escuelas formaron parte de la intervención. Las escuelas se dividieron en 3 grupos, de 70 cada grupo. El primer grupo, que llamamos Tratamiento 1, tanto las familias como los docentes recibieron el programa, recibieron la información. En el Tratamiento 2, solo los docentes recibieron los mensajes de WhatsApp y las familias no recibieron ninguna comunicación. Y en el tercer grupo, que son estas 70 escuelas, son de control, llamamos, son las que no tienen ninguna intervención. La idea es poder comparar un poco qué pasó con estos grupos y en total afectamos unos 30.000 estudiantes. Esto un poco ya les comenté
implementación, voy rápido, así nos pasamos el tiempo. Este es el resultado que tuvimos en la reducción de las inasistencias. Dos cosas a destacar acá. En primer lugar, que la intervención a familias y a docentes fue efectiva para reducir las inasistencias. Las inasistencias se redujeron en un 6%, lo que implica 1.7 faltas en promedio. Este efecto está calculado sobre las cartas que enviamos y no las que recibimos. Puede que también el efecto sea un poquito más grande cuando si lográramos, cosa que no podemos hacer, saber quiénes recibieron efectivamente la carta. Entonces ahí perdemos un poco en la magnitud. Y después lo otro a destacar es que el grupo de tratamiento 2, que fue el que solo intervenimos docentes, no hubo efecto. Y esto es para nosotros algo que dice, que no haya efecto dice, y es los docentes cumplen un rol fundamental. Todos los días están tratando de que los estudiantes asistan y haciendo su esfuerzo, pero si no involucramos a las familias no vamos a lograr. Esto es un trabajo conjunto, tienen que ser las familias y el centro educativo los que trabajen para mejorar la inasistencia. También un poco yendo a los detalles, incidimos sobre las faltas injustificadas y esto tiene sentido. No vamos a influir sobre estudiantes que tienen enfermedades crónicas o que faltan por diferentes causas. La idea era un poco influir en estas causas, estas faltas discrecionales que se pueden evitar. Y el efecto en lo que es la tasa de ausentismo crónico es de 6 puntos porcentuales, nuevamente para el grupo donde las familias y los docentes fueron intervenidos. Y esto es un resultado muy positivo. También analizamos un poco esto de a quién afectamos. ¿Afectamos a todos por igual o algún grupo lo recibió más que otro? Y en este sentido nos interesaba ver dos cosas. Se había tenido efecto diferenciado por lo que son los quintiles, o sea, por el contexto sociocultural del centro, y también por el nivel de asistencia previo que tuvo el estudiante. ¿Por qué asistencia previo? Porque bueno, el patrón de inasistencias es bastante predictivo, repetitivo, un año tras otro, entonces se espera que esos estudiantes que tuvieron más faltas el año pasado también son los que falten más este año, es algo que tiene a mantenerse. Entonces la idea era ver un poco a los estudiantes clasificados en estos tres grupos. En lo que tiene que ver con el efecto por quintiles, si bien en los dos grupos se bajan las inasistencias respecto al control, el efecto es significativo estadísticamente en los quintiles 1 a 3. En este caso la reducción es de 2.2 inasistencias o un 6,8%. En lo que tiene que ver al nivel de asistencia previo, también vemos una reducción en los tres grupos, pero donde es significativo es en los estudiantes que tienen un nivel de asistencia medio, y ahí son 2 faltas. Un poco para contextualizar qué son estudiantes con nivel de asistencia medio, bueno, son los que están en primero el año anterior, perdieron entre 23 y 59 días, es bastante, capaz que medio pensamos que es poco, pero tienen un nivel de inasistencia alto. Y esto también nos hacía sentido, porque los estudiantes que tienen muchas faltas, los estudiantes que están más hacia la derecha, esos que faltaron un montón, son los que tienen otro tipo de problemas, son los que necesitamos hacer estrategias más focalizadas. La pirámide que nos mostraba Paula recién hace unos minutos es eso, estos estudiantes requieren otro tipo de atención, son estrategias más profundas, más focalizadas, también más caras, esos son los que no vamos a lograr afectar. Y los que faltan muy poquito también tiene sentido, porque esos quizás ya están faltando en el nivel que es esperable y no lo van a cambiar, entonces esto nos hacía un poco sentido. Si combinamos los dos criterios, el efecto total que tuvo esta intervención es una reducción de 2.4 inasistencias o un 8.6%. Y lo otro que nos interesaba un poco explorar era si había un efecto en las creencias de los papás y en las creencias de los docentes. Entonces hicimos una encuesta telefónica, una submuestra más chiquita, 400 familias y 300 docentes, y les preguntamos cuántas faltas tiene tu hijo y cuántos estudiantes crónicos hay en tu clase. Lo que vimos es que las familias que habían sido intervenidas decían que sus estudiantes tenían 2 faltas más respecto al grupo de control, pero todavía dicen menos faltas de las que tiene su hijo. Entonces ahí todavía siguen subestimando. Logramos mover un poquito, pero hay espacio. Y lo mismo pasa en el caso de los docentes. Reportaban 2 estudiantes ausentes crónicos más, quizás alguna más que les había llamado la atención de esta lista y lo sumaban, pero también siguen subestimando. Entonces acá es donde creemos que tenemos todavía un espacio para intervenir en lo que son las diferentes estimaciones. En conclusión, los mensajes de familias son efectivos, tiene bajo costo la intervención porque es un envío de cartas en 3 momentos del año, son un poquito más de $4, es mejor, tiene mayor impacto en los contextos más vulnerables y en los estudiantes que tienen nivel de asistencia medio. Los docentes ajustan sus percepciones, pero directamente no impactan la asistencia, esto que decíamos de tenemos que combinar el trabajo de los docentes y de las familias.
Y bueno, las cartas fue lo que pareció tener como el principal impacto. Tanto cuando hablamos con los centros como las familias luego de la implementación, la carta fue lo que me llamó la atención. La carta tenía ese gráfico rojo, no podía entender cómo había tanta falta. Fui al centro educativo, le pregunté a la maestra por qué había faltado tanto. Entonces, eso fue como lo que generó más impacto. Y esto para nosotros es súper importante porque los centros nos decían, los padres vienen al centro educativo, vienen a hablar, quizás a veces vienen un poco enojados y nos dicen, ¿cómo puede ser que tiene tanta falta si yo justifiqué? Pero vienen y hablan y están acá y empezamos a hablar del ausentismo y es algo que tienen en cuenta, entonces eso es un efecto que no podemos medir pero que es súper importante. Y bueno, también todo lo que han comentado de cómo este tema empieza a aparecer nuevamente en la agenda educativa, el grupo de trabajo de asistencia y lo que es el plan Asiste. Es muy relevante. Y para cerrar un poco el ciclo que les contaba al principio de la metodología, el último paso sería escalar esta intervención y escalarla en aquellos que tuvo mayor impacto. O sea, donde sabemos que funcionó, aquí es donde podemos hacerlo a nivel nacional. En acuerdo con ANEP, en 2024, la carta personalizada, que fue lo que tuvo mayor impacto, se envió a más de 50.000 estudiantes, aquellos que asistían a escuelas de quintiles 1 a 3, de primer a tercer año y que acumularon 16 inasistencias o más en 2023. Un poco esta escala cierra el ciclo del trabajo de primaria, pero no así el trabajo que venimos realizando, que este año nos enfocamos en lo que es educación media, así que ahí le voy a dar el paso a Lucía que les va a contar sobre esta experiencia. Bueno, me toca la peor parte, que es el final, que están todos agotados, así que les prometo intentar hacerlo rápido. Les voy a contar lo que estamos haciendo este año, un poco en línea con lo que veníamos haciendo y que lo que contó Guille. Estos resultados que para nosotras fueron bastante positivos de la intervención en primaria nos dieron como pie para seguir profundizando o investigando y pasar a lo que es educación secundaria, que es otro desafío muy distinto a lo que es primaria, obviamente, creo que todos acá lo saben. Empezamos por un problema también como en primaria, que es que el 52% de los jóvenes de 21 a 23 años no finalizaron educación secundaria, este es un dato de 2024, y en 2023 los estudiantes de educación media básica tuvieron 32 inasistencias fictas en promedio. Es un dato también de 2024. Esto no se puede traducir a un mes de inasistencia, no es tan lineal en secundaria, pero es bastante. Entonces, a raíz de este problema empezamos con la parte de exploración, también siguiendo la metodología que ya contó Guillermina. Hicimos un análisis cuantitativo, miramos los datos de asistencia en 2023, después un análisis cualitativo con 27 entrevistas que hicimos a estudiantes, a familias, docentes, directoras, directores y ascriptas y ascriptos. La idea era poder tener un poco la visión de todos los actores que están involucrados. Y también la idea era poder terminar con una prueba de concepto que implementamos a fines del año pasado, una vez que tuviéramos la intervención pensada, poder implementarla, a ver si es viable o no. Los principales hallazgos de estos análisis que hicimos fue que, bueno, en 2023 62% de los estudiantes de séptimo EBI eran ausentes crónicos. Y después más con las entrevistas vimos que había una cosa como falta de información o creencias erróneas de las inasistencias, también en línea con lo que había en primaria. Ausencia de objetivos claros en estudiantes, que es un poco también lo que estuvimos conversando durante la mañana, y fricciones comunicacionales entre las familias y los centros educativos. Algo muy importante que también vimos en estas entrevistas es que hay un quiebre bastante marcado entre pasar de primaria a secundaria. Cambia totalmente la institución, cambia la contención para las familias, para los estudiantes, pasan de tener maestra a tener muchos profesores, ascriptas. Bueno, son cosas obvias que todos sabemos, pero que todo eso tiene una repercusión en cómo la familia maneja acá es asistencia, pero cómo maneja como el centro educativo, o sea, lo que tiene que hacer el estudiante, y cómo el estudiante también se percibe en el centro educativo. Entonces, a raíz de esto, es que nos focalizamos en trabajar en séptimo EBI, porque, bueno, además que los datos cuentan que el problema empieza, o sea, en educación primaria tienen como ciertos hábitos adquiridos, pero también esto del quiebre que se da en pasar de primaria a secundaria también pasa con las inasistencias y que
hay un tema de autonomía también del estudiante, de que él puede decidir si ir o no a clase, no tan controlado, si se quiere, por su familia. Entonces, nos focalizamos en séptimo EBI. Y para cerrar un poco esta brecha comunicacional de que a veces la familia no se entera, no porque el centro educativo no dé la información, sino porque a veces suceden cosas que también estaba hoy más temprano en el análisis cualitativo de UNICEF, que hay sobrecarga en las familias, en los padres, hay mucha información, entonces un poco buscando cerrar esta brecha es que tenemos esta intervención, que es un envío de mensajes breves, personalizados, que llegan por WhatsApp a las familias de los estudiantes de séptimo EBI que tienen información educativa relevante respecto a la trayectoria del estudiante. Buscamos reducir la brecha y promover el seguimiento de las familias. Es un plan de mensajes que es durante todo el año. La idea es que todos los meses la familia puede recibir un mensaje con distintos contenidos, que ahí están un poco explicitados, pero son básicamente fechas de evaluaciones, mensajes sobre inasistencias, sobre calificaciones y después más sobre fin de año la concurrencia a la SAPE, a quién le corresponde concurrir, y la idea es poder decirles más o menos cuándo tienen que concurrir. Para esto también, trayendo un poco la metodología, hacemos un diseño experimental. Nosotras siempre que pensamos algo, la idea es poder medirlo, medir que tenga un impacto y que sirva para algo. Hicimos un grupo de tratamiento, un grupo de control y convocamos a los liceos a participar. Acá esta parte es muy importante porque para que la intervención o esta idea funcione es muy importante tener el apoyo de los centros educativos, porque hay un montón de información que nosotros podemos acceder por los sistemas, pero hay otra información que son de los centros. Por ejemplo, si queremos comunicar fechas de evaluaciones, tenemos que sí o sí poder dialogar con el centro educativo y que nos pasen los calendarios de evaluación. Lo mismo con la SAPE y lo mismo con otras cosas que quisiéramos comunicar. Entonces, para eso fue que la convocatoria, hicimos una convocatoria abierta y ahí los centros decidieron si participar o no. Contamos con 85 liceos que participan de este programa, más 2 que son voluntarios, porque uno es el liceo donde se realizó el piloto y el otro es la directora Cambio de Liceo y también participa este año. Para la implementación hicimos esta invitación, hicimos como el reclutamiento donde los centros se inscribieron, se anotaron y mostraron interés en participar. Firmaron un consentimiento como de participación y nos tenían que dar un referente, alguien dentro del liceo que fuera nuestro nexo para pedirle la información que necesitáramos y a su vez poder comunicarle ciertas informaciones, como por ejemplo si hay teléfonos que dan error, si hay familias que deciden bajarse del programa, etc. Muy importante para nosotras poder contar con los teléfonos de las familias. Este es un dato que no está sistematizado porque los teléfonos suelen cambiar mucho y no están en un sistema. Entonces, nosotras necesitábamos poder, a través de los referentes, recibir la lista de teléfonos a los cuales poder mandar los mensajes de WhatsApp. Y una vez que todo esto estaba pronto, les dábamos la bienvenida al canal de WhatsApp. La idea fue darles la bienvenida a través de WhatsApp y también que el centro educativo pudiera informarle a las familias que este canal iba a estar abierto, que iban a empezar a recibir mensajes. Esto es donde estamos hoy. Se mandaron los mensajes que tienen el TIC, que uno correspondiente a cada mes, y los que nos quedan por mandar. Teníamos pensado un mensaje de fechas de evaluaciones, pero vimos que hay problemas con cada liceo es muy particular en cuanto a las evaluaciones que hacen y las fechas. A veces no son fechas, a veces son semanas y son interdisciplinarias, entonces por eso decidimos cambiarlo por otro mensaje. Igual es importante decir que la mayoría de las respuestas son de agradecimiento y que solamente el 1% de las familias que participan se dieron de baja de los mensajes. Estos son ejemplos de mensajes, después se los compartimos, vamos apuradas. Y algunas respuestas que recibimos de las familias, que es imposible que tengan esas faltas que tienen por gimnasia y que no le da el tiempo para todo, familias que agradecen y que nos dicen que les encantó el seguimiento y que creen que es fundamental, y familias que también a veces no entienden esto de la suma es respecto a las faltas justificadas y no justificadas y cómo se cuentan, que no entienden las sumas.
Aprendizajes varios y seguimos aprendiendo porque esto se sigue implementando. Para ir rápido, que hay una buena recepción. El tema de los teléfonos que ya les comenté que falta sistematizarlo. La diversidad que les comentaba sobre las evaluaciones, que cada liceo tiene sus particularidades y que si bien está el REDE, después la operación es distinta y hay que adaptarse a cada uno de los liceos y para eso el rol del referente para nosotras es fundamental. Y después temas en los envíos, que esto es más operativo del tema del operador a través del proveedor que nos manda los mensajes, los errores que pueden suceder ahí. Muchas gracias.